¿Qué garantía tenés de que estás en lo correcto? ¿Cuáles son los estándares con los que medís tu trabajo diario, tus actitudes, pensamientos y sentimientos? ¿Acaso solo te basás en la percepción que tenés de vos mismo o también escuchás la opinión de otros? ¿Qué pasa si te digo que los demás no te ven como vos te ves? Vení, sumate a este episodio y charlemos acerca de las opiniones y las críticas. Soy Mica Lavandera y esto es Podcast Natural. Vivimos en una sociedad donde las opiniones sobreabundan, al igual que la crítica, donde todo el tiempo buscamos exteriorizar cómo nos sentimos y lo que pensamos o percibimos acerca de cierta situación o persona u objeto. Desde dar un like en una red social hasta hablar con un amigo o familiar acerca de cierta problemática y expresar, hacer exterior cómo pensamos y lo que sentimos respecto a ello, estamos dando una opinión, estamos dando una crítica que puede ser constructiva o destructiva respecto a un tema. Y hago esta apertura al tema sobre las críticas constructivas y destructivas porque muchas veces terminamos usando la crítica para destruir más de lo que construir. Y está bueno que nos detengamos a pensar en esto para hacer ese cambio. Y justamente este podcast se llama Natural. Ser naturales implica también aprender a mejorar a través de la crítica, siempre y cuando sea constructiva. Implica aceptar a otras personas por quienes son, no importa que hayan diferencias entre nosotros, y crecer con ello, no marcar esa diferencia que tal vez hoy en día se está haciendo muy común, el tema de los haters, el bullying y demás. Entonces me gustaría a continuación hacer un pequeño desarrollo, porque de paso te digo, cuando empecé a hacer un poquito de investigación, que este era un tema que quería hablar hace varios días atrás y no lo hacía porque me costaba encontrar información al respecto. La mayoría de los artículos que aparecen en Google cuando uno tipea crítica son cómo evitar la crítica, 7 tips para no escuchar o hacer oídos sordos a las críticas ajenas. Y mi pensamiento va un poquito dividido porque digo, si bien es verdad que hay personas que nos critican para hacernos un mal, también están quienes critican no para hundirnos, sino todo lo contrario, para dejarnos crecer, para pulir esas imperfecciones y que se transformen en fortalezas. Entonces, pienso que podemos juntos trabajar en esto de las críticas y dejar un poco de lado la percepción de no, mejor oídos sordos, solo me concentro en lo que yo veo, de mi realidad, de que yo pienso y yo siento, y poder abrir nuestra mente, la importancia de abrirnos y escuchar a otros y tener esa madurez de procesar lo que escucho y digo, bueno, esto es verídico, esto no, esto viene de una buena fuente y esto no, con esto me quedo, con esto lo dejo ahí en reserva porque me parece que no está bueno. La crítica suele ser vista como algo negativo, como algo malo, la palabra crítica, pero más bien puede ser algo positivo dependiendo de cómo cada uno lo trabaje y si lo toma o lo deja. No siempre hablamos de crítica como algo destructivo, sino también puede ser constructivo. Y con esa palabra se me vienen unos ladrillitos, como una serie de críticas u opiniones con buenos fundamentos reales que puedo aplicar en mi vida para construir un poco más y llegar más lejos, como madurar, crecer. Las críticas destructivas suelen venir de malas fuentes, de personas que no nos quieren ver bien, de personas que tal vez desde la envidia, desde los celos, desde una personalidad no muy sana, critican pensando que de esa forma se sentirán mejor, pero en verdad tienen un vacío interno que no pueden llenar con nada. Por otro lado, las críticas desconstructivas y o negativas no siempre vienen vestidas de golpes, si se quiere decir en palabras. No siempre son duras y rígidas y van con el dedo a la llaga directo.
también pueden venir disfrazadas de un montón de halagos y elogios. Porque justamente personas que solamente ven lo positivo y te halagan por lo bien que haces las cosas, tal vez te están haciendo un mal. Por eso digo que hay que encontrar el balance. No solo quedarse con las cosas buenas que nos dicen. Claro, porque de las opiniones positivas nadie hace crítica. Pero las opiniones positivas también se pueden convertir en algo negativo si solo le damos importancia a eso y no a lo que estamos haciendo mal. Porque gracias a las críticas positivas podemos resaltar, remarcar y afirmar que lo que estamos haciendo va por buen camino, está saliendo bien. Pero también las críticas negativas nos ayudan a tal vez resaltar esas cositas malas que no están saliendo, pero no para quedarnos ahí, sino para tomarlo y pulirlo para que también se transforme en algo positivo, para que también nos elogien cuando esa debilidad se transforme en una fortaleza. La crítica positiva es realista, no agranda más de lo que es, ni te muestra una realidad superficial donde todo es un cuento de hadas, sino más bien te dice, mirá, qué bien que hiciste esto, sinceramente te salió espectacular. Son esas las críticas que nos impulsan a mejorar, porque a través de ellas vemos nuestro crecimiento, a través de ellas decimos, wow, yo comencé así, pero ahora me están resaltando algo positivo. Y algo que me pareció muy interesante rescatar de uno de los artículos que encontré es que las críticas, sacando si son positivas o negativas, más bien como opiniones o comentarios acerca de lo que hacemos o quiénes somos, pueden venir de personas distintas a nosotros. Y con eso me refiero a que solemos pasar tiempo y desarrollar nuestra vida con personas que se parecen a nosotros, que piensan, creen, ven la vida de la misma forma que nosotros, porque justamente nos cuesta encontrar esa compatibilidad con quienes son distintos. Y ahí creo que también hay un gran acto de madurez que debemos aprender a desarrollar para escuchar la crítica u opinión de otra persona que es distinto a uno. Porque aún ahí puede haber muchísima riqueza. Escuchar a otros nos da una perspectiva de la situación completamente diferente. Algo que tal vez desde nuestro punto no estábamos viendo, pero justamente como el otro piensa, tiene costumbres distintas, tiene una manera de creencias y demás diferentes, podemos encontrar puntos distintos que nos enriquecen y nos ayudan a ver la realidad mucho más global, con esta mente abierta. Algo que me pareció interesante en un artículo que leía es que las críticas negativas, destructivas, suelen plantear un problema. Te dicen, mira, esto pasó, y se queda ahí. Como, fíjate qué haces. En cambio, una crítica constructiva te plantea un problema, pero viene de la mano con una solución. Entonces te dice, mira, vi que pasó esto, o estás haciendo esto mal, pero me parece que podrías mejorarlo de esta forma. Y da una solución, tal vez no sea la correcta, pero me ayude a abrir la mente y ver de otra manera la situación. Pero al final veo que es responsabilidad de cada uno ver con qué quedarse y a qué pasarle por al lado, dejarlo de lado y hacer oídos sordos de verdad. Es responsabilidad de cada uno encontrar el balance y hacer esta distinción entre qué tipo de crítica estoy recibiendo. ¿Será una destructiva o una constructiva? ¿Es esto verídico o proviene de alguien que me quiere hacer un mal? Estate atento a tu círculo de confianza, a quienes les das el poder de opinar de una manera que te influye y te hace pensar y reflexionar. Cambiamos todo el tiempo, al igual que las personas que nos rodean, pero es importante mantener algunas personas, así sean contadas con la mano, que podamos decir, ok, a esta persona le puedo preguntar qué opina acerca de esta relación, acerca de esta decisión, de este trabajo, proyecto, sueño. Cada uno sabrá. No le tengas miedo a las personas que son distintas a vos, a quienes creen diferente
piensan distinto, opinan tal vez en cuanto a política, economía, familia, diferente a vos. No le tengas miedo a eso. Más bien, si estás seguro de quién sos, entonces podrás lidiar con las diferencias, no para hacerle cambiar de opinión, sino para llevar una amistad desde las diferencias y poder congeniar en algunas cosas. Aprender a ver la vida desde distintos puntos de vista creo que es una de las cosas más bonitas de esta vida. Si no estás seguro acerca de alguna crítica u opinión, creo que lo más sabio que puedes hacer es analizarlo, reflexionarlo. No actúes impulsivamente frente a algo que tal vez no te gusta escuchar o que dañó tu ego. Pénsalo a solas, medítalo, oralo si sos una persona de fe y decí, ¿esto tendrá validez en mi día a día o no? ¿Es realmente así o no? Tal vez ahí encuentres la solución a una de tus falencias y puedas pulir esa debilidad para transformarla en una fortaleza. Pero sobre todas las cosas, sé sincero, sincera con vos mismo. No dejes que el ruido ajeno nuble tu vista y haga crecer tu ego de tal manera que ni vos mismo te reconozcas frente al espejo. Y mantén el balance. Creo que al final de cuentas, eso es lo más valioso. Es decir, me quedo con lo positivo y lo negativo. Escucho cosas que me hacen bien y cosas que tal vez no me gusta escuchar. Pero siempre y cuando esas cosas que no me gusten escuchar aporten a mi crecimiento. Gracias por ser parte de este nuevo episodio. Soy Mica Lavandera y esto fue Podcast Natural.